Bien. Vamos a empezar. Es una muy buena opción el ver un tema anticipando un caso clínico. Y esto es como muy frecuente, probablemente no coincida con la foto, porque se parece un poco mayor, pero vamos a ver algunos detalles que son importantes acá. Paciente varón de 45 años, ejecutivo bancario desde hace 2 años. Ejecutivo bancario. Aquí lo importante a evaluar es que estamos viendo últimamente, en la década de los 70, 80, porque el punto de quiebre es los 90, para ser gerente de un banco, tenías que tener canas y 70 años para arriba, ¿no? Para gerentar una empresa grande lo mismo. Pero en cambio los roles han cambiado. La gente joven está con maestrías, con PhD, están asumiendo liderazgos y cargos de mucha importancia, ¿no? Y esto ha cambiado el estilo de vida de estos pacientes. Y estos pacientes, por el grado de compromiso, la intensidad laboral, porque el de 70 años le pone pausa, ¿verdad? Duerme un poco más horas, se levanta un poco más tarde. En cambio, el joven gerente, para cumplir con todas sus ofertas, duerme tarde, se levanta temprano, no hace ejercicio, cenas, actividades sociales, y de repente él dice que desde hace años está con epigastralgia. ¿Qué es la epigastralgia? Es ese ardor en la boca del estómago, una sensación de quemazón, habitualmente en respuesta a café, bebidas gaseosas, chocolate, cerveza, cigarros, si es que son un porcentaje no despreciable, fuman. A esto dice ocasionalmente sentido regurgitación, ¿no? ¿Y qué es eso? Siento como que algo de mi alimento ha retornado y en algunas ocasiones ha llegado hasta mi boca algo amargo, ¿no? Esa es la regurgitación. Y pirosis, que es la manifestación clínica más frecuente. La pirosis es ese ardor retroesternal que habitualmente se asocia a la epigastralgia, que después de tomar café viene esa sensación molesta de dolor en el epigastrio. Si no sabes, te confundes con problemas vesiculares y esta molestia ardorosa sube a través tras mi esternón por mi pecho, llega hasta la mitad, algo como que me quema. Esa es la pirosis retroesternal. Entonces, esta es la tríada que habitualmente, así como la tríada Charcot caracterizan a la colangitis, fiebre, ictericia y dolor abdominal. Esto es más o menos como lo típico que trae un paciente en el cual tú tienes la obligación de pensar en esto dentro de los posibles diagnósticos diferenciales. Lo primero, siempre descartar algo más frecuente, como litiasis vesicular, como gastritis, ¿verdad? Y es así, dice que de repente en la noche estaba durmiendo tranquilamente y he despertado con un ardor en la boca del estómago brutal y que con un vaso de leche ha mejorado. Eso más parece que el reflujo parece síndrome ulceropéptico, ¿verdad? La alcalinización del medio con la leche. Entonces, probables diagnósticos, por frecuencia siempre, colecistitis crónica o cólico biliar litiásica, gastritis crónica y ya planteamos como probabilidad diagnóstica una enfermedad por reflujo gastroesofágico. La colecistitis aguda litiásica la vamos a descartar o el cólico biliar lo vamos a confirmar o descartar con una ecografía, ¿verdad? La sensibilidad y especificidad de la ecografía para vesícula y vía biliar está por encima del 95-98%, por lo tanto, nos dice la vesícula tiene forma normal, no tiene litos, fantástico, la vía biliar es de aspecto normal, no hay dilatación de la vía biliar intrahepática, excelente, entonces descartamos el cólico biliar porque no tenía relación con la ingesta de alimentos grasos, una gastritis, ¿no? Porque los siguientes pasos, si planteamos una enfermedad por reflujo, ya nos van a obligar a tomar ciertas medidas dentro del contexto de lo que es los métodos diagnósticos. La laparoscopía en reflujo gastroesofágico ha sufrido un desarrollo acelerado desde sus inicios. Es la tercera cirugía que se realiza en frecuencia por cirugía mínimamente invasiva. Primero, vesículas, apéndices ahora subieron, enfermedad por reflujo, hernias, ¿no? Y es entre segundo y tercer procedimiento más frecuentemente realizado. Actualmente es el gold estándar y es un desafío quirúrgico constante.
De acá vamos a desmenuzar un poco el tema del desarrollo acelerado. Hasta la era prelaparoscópica, en general, la enfermedad por reflujo era una patología en la cual no se operaba mucho por la laparotomía, porque exigía una laparotomía media supraumbilical bastante extensa, manipulación con separadores subcostales, muchas veces con fisuras o fracturas costales. El manipuleo a nivel de la unión esófago-gástrica era demasiado brutal porque tenías que meter tus manos por detrás del esófago, disecar, tomar el esófago, el estómago y bajarlo. Entonces se provocaba mucho trauma. Desde la misma laparotomía ya condicionaba un trauma excesivo en el paciente, ¿verdad? Entonces, la llegada y en general, el otro hecho importante es que entre el 15 y el 18% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico sufren de trastornos funcionales. Y hay que tomar muy en cuenta. Entonces tú los operas, le haces el Nissen y a la semana un paciente de 100 va a decir, doctor, me aprieta, no puedo eruptar, no pasa mi gelatina, o sea, un descontento, ¿verdad? Pero estos pacientes hay que pesquisarlos porque probablemente no solamente tengas reflujo ácido, probablemente tenías reflujo alcalino y no nos percatamos, no se detectó en forma oportuna. El 99.9% de los pacientes al día siguiente de la operación dice, pucha, qué alivio, ¿cómo no me operé antes? Porque inmediatamente no suspende porque hay que retirar en forma progresiva los inhibidores de la bomba de protones. ¿Y por qué es el gol estándar? Porque ahora la cirugía de enfermedad por reflujo con o sin hernia hiatal se resuelve por vía laparoscópica. Es uno de los procedimientos junto a la cole y la hernia y el apéndice que tú puedes hacer docencia, ¿no? Y definirlo en pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso, y 10 ayudantías. La número 11, el cirujano hábil que conoce anatomía, ya es capaz de realizar el procedimiento, y ese es el gol estándar, ¿no? ¿Qué es el reflujo? ¿No? El reflujo gastroesofágico es el retorno del contenido ácido del estómago hacia el esófago en condiciones especiales, ¿no? En las cuales puede haber un relajamiento del esfínter esofágico inferior que permite el retorno ácido del estómago hacia el esófago. Yo siempre digo, o sea, la mucosa gástrica es una lona que aguanta todo. En cambio, la mucosa esofágica, ¿verdad?, que es su capa de resistencia porque no tiene peritoneo el esófago, es una seda china, es muy fina, es muy delicada y expuesta al ácido rápidamente enferma, obviamente esto producto de la enfermedad por reflujo, ¿verdad? En el preoperatorio es importante realizar una historia clínica completa, que es lo que yo por lo menos a los que han pasado ya los tengo, pero haciendo historias clínicas por docenas. Y creo que esto es importante porque no es suficiente. El paciente, como hacen los internos, ¿verdad? El paciente que viene con dolor abdominal y se operó de apendicitis. Oye, qué capos, ¿no? ¿Vino dolor o el paciente te ha dicho que tiene apendicitis? Entonces es importante saber las características del dolor, la localización del dolor, la irradiación del dolor, la relación con la ingesta de alimentos, la frecuencia es primera, segunda, tercera vez, la relación con la ingesta de alimentos colectivos. O sea, preguntar todo, ¿cómo le duele? ¿Dónde le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Quema? ¿Urente? ¿Retuerce? ¿Cólico? ¿Aprieta? ¿Verdad? ¿O le quema? Entonces tienes que orientar al paciente porque a veces el paciente no sabe explicarte cómo es su dolor, ¿verdad? Entonces la historia clínica completa es importante. Lo que nosotros vamos a tratar son los síntomas, ¿verdad? Y en base a esto y una sospecha clínica, vamos a planificar nuestro árbol, nuestro algoritmo de los pasos que vamos a hacer en forma secuencial y que cada uno tenga un resultado importante en relación a la confirmación o descartar. El orden de los factores sí puede afectar. Una endoscopía digestiva alta es importante para evaluar la presencia o ausencia de esofagitis con la escala de Los Ángeles. Vamos a ver. Un estudio que hasta hace una década era el gol estándar, la pHmetría y la manometría de 24 horas, pero ¿qué implicaba esto?
cuando hablemos de manometría lo vamos a hacer porque ahora esto se reemplazó con la manometría de alta resolución. La manometría y la pH-metría implicaba en nuestro medio internar, ¿no?, en el gastro o en una clínica privada, y te colocaban la sondita y el holter. El holter es un grabador. Entonces, si te dices te internas, pero te internas en la clínica o en un lugar estresante, ¿por qué? Para que no te robes el holter, ¿no? Porque en países civilizados te colocaban la sondita, te colgaban el holter, te decía vaya y trabaje normal y vuelva mañana. Y te daba un cuadernito para ir a decir, marque la hora en que tuvo eruptos, marque la hora en que almorzó y tuvo ardor, así, todos los datos importantes en los síntomas. Entonces al día siguiente el paciente volvía con su cuadernito, te dejaba el cuaderno, sacabas el holter y analizabas las 24 horas de lo que era el comportamiento del pH en relación al comer, al dormir, al caminar, al enojarte, ¿verdad? O al estar acostado. Y la manometría nos permitía definir las presiones del esfínter esofágico superior, del esfínter esofágico inferior y la motilidad del esófago, ¿no? Un estudio contrastado se llama serie esófago gastroduodenal. Ya no se hace el Bilitec ni tampoco la cintigrafía, ¿verdad? Entonces vamos a ir uno por uno. La endoscopía es fundamental, es de gran ayuda, porque de entrada ya nos permite definir, ver con precisión, medir la distancia de la arcada a la unión esofagogástrica y ver la parte distal. Fíjense acá, ¿no?, la presencia de la erosión que está comprometiendo un pliegue, no es circunferencial, y en la medida que van aumentando las erosiones en los pliegues, aumenta el grado de los ángeles. La pH-metría y la manometría que van juntos, que obligaban a internar, aún así, muy pocos centros tienen la manometría High Manometry Resolution. La manometría de alta resolución es nosotros tenemos en el Seton y el otro lo tiene Los Olivos. Es lo último que ha salido, 10 años, es fantástico, porque el estudio lo tienes hecho en media hora. Te coloca una sonda que en vez de tener 12 canales, tiene entre 24 o 36 canales a distinto nivel, y vamos a ver una clase especial de manometría. Te permite determinar, ¿no?, con bastante precisión la presión del esfínter esofágico inferior, del superior, descartar trastornos motores del cuerpo del esófago, ¿no? Y además, lo más importante, que midiendo las longitudes y las distancias es capaz de definir si tiene o no hernia hiatal. Esta es la manometría y la pH-metría clásica. Si tú me dices la serie esófago-gástrico duodenal ya está pasada, no, es fantástica, es un estudio dinámico, es importante estar ahí presente porque le da un medio de contraste varizado y deglutes, y en la medida que vas deglutiendo te van cambiando de posición, Trendelenburg, Fowler, lateral, y van disparando como 6 a 8 radiografías y te ponen en Trendelenburg con los pies hacia arriba. Obviamente, si hay reflujo o hay hernia hiatal, vamos a poder objetivar. Por ejemplo, la endoscopía me permite ver si hay datos de reflujo por las erosiones de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles, pero con mucha dificultad me va a poder mostrar una hernia hiatal, a no ser que sea una hernia grande. ¿Cómo seleccionamos nuestros pacientes? Es una patología endémica, pero no todos son candidatos. El grupo grande de pacientes son manejados en más del 70% con tratamiento médico. Con estos, la nueva generación de inhibidor de bomba de protones, los prokinéticos de última generación, tú puedes controlar, y obviamente la dieta, ¿verdad? Si el café te produce reflujo, bueno, qué pena, tendremos que dispensarnos del café por el tema de la salud. El tratamiento médico tiene excelentes resultados. Nosotros podemos, o sea, no se olviden que la enfermedad por reflujo tiene síntomas típicos y tiene síntomas atípicos, como los respiratorios, como los vamos a ver seguramente más adelante. ¿Cuándo enfermo? O sea, lo importante, como este no es un tema de gastroenterología, nosotros nos vamos a orientar más hacia el reflujo y las indicaciones. ¿Cuándo operar? Antiguamente estas eran las indicaciones absolutas, pero aquí estamos hablando de una enfermedad por reflujo crónica en la fase de complicaciones, que ya no vemos ahora estas cosas con los inhibidores de la bomba de protones. Indicaciones absolutas: perforación de úlcera esofágica, tienes que operar de inmediato. Sangramiento masivo, obviamente.
obstrucción por un vólvulo gástrico o estenosis intratable. O sea, tan crónica y severa la esofagitis que se estrechó por la cicatrización. Esofagitis, inflamación, cicatrización, se estrecha y hay que operar, ¿verdad? Pero esas ya no son las indicaciones ahora. O sea, ¿por qué? Porque los inhibidores de bomba de protones, los prokinéticos, el sucralfato y los antiácidos nos han permitido manejar y una medida dietética con muy buenos resultados en un grupo grande de pacientes. Entonces, es ahora la indicación relativa, la que es la primera indicación, que es decidida por el paciente y su médico. Cuando el paciente viene y dice, doctor, 2 años que tomo omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. Solo de ver el café ya tengo reflujo. No puedo consumir un pedazo de pan. Mi calidad de vida ha bajado. Entonces, ese es el momento de proponerle al paciente porque ya se agotó, o sea, no hay una falta de respuesta al tratamiento médico. Y este es, ¿verdad? Un reflujo gastroesofágico refractario al tratamiento médico. El reflujo gastroesofágico controlado con tratamiento médico. En el paciente joven dependiente del tratamiento, acá el paciente decide cuando afecta su calidad de vida y los efectos colaterales del tratamiento, que son mínimos, excepto la susceptibilidad de la multiplicación celular asociado a los inhibidores de bomba de protones. Las indicaciones quirúrgicas, no se olviden entonces, eran úlceras, estenosis, aspiración, BAR. Y además las obstrucciones por atascamiento y válvulos. Ahora, la indicación más frecuente es aquel paciente joven, dependiente del tratamiento médico o con falta de respuesta al tratamiento médico que afecta su calidad de vida o que presenta efectos colaterales del tratamiento. La contraindicación quirúrgica absoluta para someter a un paciente a una cirugía antirreflujo son alteraciones graves de la motilidad, particularmente los trastornos de la motilidad. El esófago en cascanueces, el espasmo esofágico difuso, la calasia y obviamente los procesos tumorales. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Son 3 objetivos. Mantener o recuperar un segmento de esófago intraabdominal. Estamos hablando por vía laparoscópica, por lo menos 6 centímetros del esófago intraabdominal, porque se subió con la hernia. Reforzar el esfínter esofágico inferior, más que reforzar, es conformar una nueva válvula antirreflujo de 360 grados con la técnica de Nissen y obviamente corregir una hernia hiatal si existe, o sea, si los pilares están amplios, hay una hernia hiatal importante, entonces ahí los pilares hay que estrecharlos. Esto siempre pregunto y es importante, esos son los objetivos, ¿no? ¿Qué hay que tener para operar? O sea, la mejor tecnología, una plataforma electroquirúrgica, ojalá con bisturí, con un armónico, el ultrasónico, sino un bipolar avanzado, pinzas, una óptica de preferencia de 30 grados, no necesitas mucha más tecnología y necesitas de material de sutura, un material no absorbible tipo Etibond, que es un lino sintético trenzado, duro, 2 ceros, para aproximar los pilares del hiato esofágico, con 2-3 puntitos como vamos a ver en la cirugía, y además podemos utilizar el mismo material o Prolen 3 ceros para hacer la gastro-gastrorrafia y la gastroesófago-gastrorrafia de la válvula de 360 grados. Eso es lo que necesitas, una mesa que te permita hacer cambios de posición, sobre todo de Fowler y de Trendelenburg, bien fijado el paciente a la mesa quirúrgica, ¿no? Y el manejo intraoperatorio, el neumoperitoneo, con la técnica que saben, el DERES. Nosotros hacemos una técnica transumbilical semiabierta, posición del cirujano, del paciente. Esto normalmente nosotros utilizamos la técnica francesa con el cirujano entre los pies del paciente y ubicar los trócares que en general son la misma posición para reflujo, para bypass, para manga, porque estamos trabajando en la unión esófago-gástrica. Normalmente se utilizan un trócar óptico de 10 milímetros, otro trócar de 10, porque no utilizamos grampeadores,
¿no? Para pasar el hilo y el portaagujas, y 2 de 5. El alivio de los síntomas son entre el 85 y 90%, esto en estudios prolongados, serios, hasta los 10 años. Al día siguiente los cambios son muy importantes. Algunos números de cirugías antirreflujo y resultados. Deme 2 segundos, hay un paciente. Rossetti, un cirujano americano del sur de Los Ángeles, publicaba el 77, 20 años de seguimiento, 590 pacientes seguidos a 10 años, 88% de mejoría. Ya con la cirugía abierta había muy buenos resultados. Uno de los representantes y máximo exponente de la enfermedad por reflujo es de Mister, del Hospital del Sur de Los Ángeles, con Rossetti. Presentaron 100 pacientes consecutivos seguidos a 10 años, un 90% de mejoría en 86. Él es de Mister, el que, gracias, o sea, por sus estudios se propone la clasificación y escala de Mister. En series laparoscópicas prospectivos de 10 años, 97% de seguimiento, libre de síntomas, fíjense, 93%. Usuarios de inhibidores de la bomba, 6%. Significativa mejoría de calidad de vida. Este es el francés de Lamarnais, que publica en Surgical Endoscopy el 2016. No, los resultados son muy buenos. En series recientes de la Furdel, de los Arts del 2001, a 176 pacientes prospectivos, 6 años de seguimiento, tienen un 87% libre de síntomas. 3 reoperados, calidad de vida buena a excelente. ¿No? Se intentó hacer algunos procedimientos por vía endoscópica para evitar la cirugía por laparotomía o por laparoscopía. Entonces hubieron la fundoplicatura transoral. Este es el Stretta, por ejemplo, que utilizaba un equipo especial de... Ay, ahora no me acuerdo, pero que creaba un proceso inflamatorio y de cicatrización en el sitio de la unión esofágica, que vamos a verlo un poco más adelante. En 2005 apareció el Enterix. El Enterix era que por vía endoscópica se infiltraba una solución a nivel de lo que era la musculatura de la unión esofagogástrica para mejorar la contracción. Entonces, en esta época, que estamos hablando más o menos de los 2010, el cirujano como que quedó colgado, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol ahora del cirujano frente a un NERGE? Porque los endoscopistas crecieron mucho.
Hay una plataforma fantástica, por ejemplo, que es el Apollo, que hacen las gastroplastías endoscópicas, hacen estas técnicas antirreflujo. Hay unas perlas ahora que son imantadas, que se calculan el número de acuerdo a la longitud medida de la unión esofagogástrica y se colocan por vía laparoscópica. Enseguida yo les aviso el nombre. Cuesta como $4.000 el accesorio y que te cierra, ¿no? Son como unas cuentas del rosario, que es con un sistema magnético unidos internamente y que te ponen por encima de la membrana o de la unión esofagogástrica y te lo cierran. Muy interesante. El endoplicator, que es otro accesorio por vía endoscópica, que te permitía suturar y remedar una fundoplicatura, pero por vía endoscópica. El Esofix, aprobado por la FDA, otro equipo endoscópico que lo que hacía era crear una unión, un ángulo, profundizar, acentuar la unión, el ángulo de His, bastante interesante, con vistas preoperatorias del post y después de 4 semanas cómo se veía esto, ¿verdad? Pero en conclusión, ¿no? Todavía era muy pesada la carga que debía soportar la terapia endoluminal, ¿no? Dice, la evidencia actual sugiere que no hay indicación para la terapia endoscópica del reflujo en este momento. Ambos, médico y paciente, necesitan saber que la evidencia actual muestra malos resultados con esta técnica. Este es publicado en el Gastroenterology el 2006, ¿no? Entonces, la endoscopia tiene un rol importante, pero llega hasta por ahí. Anatomía de la hernia laparoscópica, no. Nissen. 11 minutos, vamos a ver un Nissen. ¿Se ve? ¿Jóvenes, se ve? Sí, doctor, sí. Bien. Entonces estamos colocando el trocar subsifoideo para levantar el lóbulo hepático izquierdo. Y fíjense, un porcentaje no despreciable de estos pacientes, miren la tremenda hernia hiatal que tiene. Esto de acá es la hernia de los pilares dilatados. Tiene un epiplón exuberante, colocando los trócares de 10, ¿verdad? El estómago, levantando el pilar izquierdo, algunas adherencias que vamos a soltar para trabajar más cómodamente. Entonces tenemos en la mano izquierda una pinzapato, el armónico en la mano derecha, y vamos a ir a ver la unión esofagogástrica, el ángulo de His, ojo, y mucho cuidado con los vasos cortos que van hacia el vaso, ¿verdad? Porque sí lo... Y fíjense acá cómo el hiato está tan ampliamente abierto. Aquí estamos buscando la pars flácida para abordar en busca de, por el lado derecho, en busca, ahí se está abriendo. Se está abriendo la pars flácida por debajo del ramo hepático del vago derecho, del vago izquierdo, ¿verdad? Es importante conservarlo y ahí se abre esta membrana transparente que se llama pars flácida y por debajo se ve el lóbulo caudado. Inmediatamente por debajo vamos a encontrar la vena cava. Eso es lo delicado de este sitio. Entonces, fíjense, acá el pilar derecho por trasluz, ahora nosotros lo vamos a ir a buscar por debajo, abriendo la pars flácida, ahí está. Pilar derecho, lóbulo caudado, ojo, la cava acá. Entonces abrimos, estamos abriendo la membrana freno-esofágica en toda su extensión, ya estamos a nivel de la hoz, del hiato, ya nos estamos aproximando hacia el pilar izquierdo en esta posición. Uno tiene que ver completamente, ahí está, si se fijan, pilar izquierdo,
completamente disecado y liberado de la fijación de la membrana frenoesofágica. El armónico trabajando con la mano derecha y seccionándose el bisturí ultrasónico que transforma la energía eléctrica en ultrasonido. Entonces, miren la amplitud del hiato. Esto ya es mediastino. Acá arriba vamos a encontrar la vena pulmonar inferior, que va a ser nuestro límite. Vamos a ver al corazón. Y obviamente dos elementos anatómicos nerviosos importantes, vago derecho e izquierdo, los vamos a ver. Y en este sitio es donde tenemos que tener mucho cuidado con el vago izquierdo. Listo, ya hemos visto, ahí está el sondón de calibración que está acá dentro del estómago. Ya tenemos visto entonces el pilar derecho, hemos visto el pilar izquierdo, ahora tenemos que ir por la unión retroesófago-gástrica para pasar de derecha a izquierda, por detrás, fíjense ahí, es un espacio es un espacio areolar laxo, ¿no? Ahí habitualmente con muy pocos vasos y que no debería sangrar. Bueno, aquí hemos visto, si se fijan en la parte baja, el pilar izquierdo, que se lo ve. Aquí sí te van a ver un musculito, ahí está. Este es el pilar izquierdo. Esto es lo que se confunde muchos. Ahí está, pilar izquierdo. Hay que trabajar por delante de él, no por detrás. Ponemos una gasita muchas veces y la gasita podemos pasar por debajo, ahí está. O un tape vascular, es el que estamos pasando en este momento. La disección es bastante amplia. Esto hacerlo con la mano era extremadamente traumático, ¿verdad? Ya hemos recuperado un esófago de 6 centímetros y ahora estamos seccionando los vasos cortos. Tres vasos cortos para liberar el fondo gástrico y que cuando jalemos no se desgarre ni sangre, ahí va, y además de que nos permita hacer una fundoplicatura floppy, o sea, laxa, que no quede demasiado aprieta y que tampoco esté traccionando los vasos cortos que van del fondo gástrico al vaso, ¿no? Están dentro del sistema de alta presión y si tú no los controlas, el sangrado implica muchas veces la paratomía de urgencia para terminar incluso haciendo esplenectomía. Miren, la visión que tienes con la laparoscopía es fantástica. Bien. Entonces ahí está el ángulo de His prácticamente liberado. Este es el fat pad de este sitio, ¿no? Ya se cortó el último vaso corto, menos riesgo de sangrado, listo. Esta es la unión esófago-gástrica aquí. Este es el fat pad o almohadilla de grasa. Y ahora vamos a la disección por el lado derecho en el mediastino, ahí, en busca de lo que es el vago derecho que es posterior, y en el mediastino para permitir que descienda con facilidad esos 6 centímetros de esófago intraabdominal que necesitamos. Entonces ustedes se fijan, es tejido areolar laxo, con mi pinza derecha ahora con el armónico, ahí está el vago, con la pinza derecha, entonces, y fíjense el tejido areolar laxo del mediastino. Hay que ir seccionando todo esto, cosa de que el esófago caiga solito hacia la cavidad abdominal. Disecamos todo esto. En este instante, de repente, el paciente puede hacer algo de enfisema subcutáneo. No hay que asustarse, ¿no? Por la presión intraabdominal puede subir un poco más. Entonces, estamos ahora en el lado izquierdo y aquí es importantísimo cuidar del vago izquierdo. El izquierdo es anterior, el derecho es posterior y normalmente va escondido. ¿Quién es? Ah, Kenji. Normalmente va escondido el nervio, el vago izquierdo en esta almohadilla de grasa. Entonces ya en este momento se han liberado los pilares. Ese es el hiato amplio y se está poniendo 2 puntos de sutura esta es la sutura que les llamaba, les decía que es el etibón. Es un material no absorbible, es un lino trenzado, ahí. Normalmente ponemos un punto en X y con esto vamos a aproximar los pilares, el pilar izquierdo al pilar derecho, ahí va. ¿Podemos prender la luz? Tati, yo voy en exactamente 5 minutos. ¿Ya? Entonces ahí ya se pasó el punto y estamos aproximando los pilares, fíjense. Los pilares se aproximan con delicadeza, no tiene que seccionar la musculatura, y cuando la musculatura es débil, entonces lo que hay que hacer es poner unos platelets de un material protésico, ¿no? Plaquitas laterales sobre las cuales se genera la presión.
Un segundo punto, la idea es no apretar demasiado, porque si es necesario incluso podríamos poner un punto por anterior. Yo prefiero hacer lo tradicional, lo clásico, hacer el punto por posterior. Acá la clave, la cava está acá, entonces eso es el punto por detrás del pilar derecho. No tiene que ser muy profundo, porque si la tomas la cava trae mala suerte. Y si tomas un punto demasiado profundo en el hiato, está la aorta, que suele sangrar si la perforas, ¿no? Y pone en riesgo la vida del paciente. Trae mala suerte, hay que procurar no tocarlos. Entonces, con esto ya se ha cerrado el pilar bastante bien, ¿no? Y viene ahora el momento, ya hemos logrado un esófago intraabdominal de más de 6 centímetros. Con seguridad estoy que sí. Ya hemos reparado el hiato, que estaba entreabierto, con un material no reabsorbible. He visto que es una buena musculatura, no necesitamos ni malla, ni platelets de teflón, ni PTF para soportar la musculatura. Es buen músculo. ¿Listo? Ahora fíjense, ese fondo gástrico por su cara posterior tenemos que agarrarlo. Esto es lo que no se podía hacer. Ahí está entregado el estómago. Y pasa de lo más cómodo por detrás del esófago, que está bien disecado. El ayudante jala la unión esófago-gástrica y ahí está. Ese es el Nissen. Entonces pasa por detrás la cara posterior del fondo gástrico para unirse con la cara anterior del parte del cuerpo gástrico. Ahí. Esa es la fundoplicatura de Nissen. Ahora hay que ponerle 3 puntos, 2 gastrogastros y el otro que va a agarrar el esófago, ¿no? Y además de que es importante, si ustedes se fijan, no estamos poniendo no lo tenemos el estómago a tensión, el estómago está quieto ahí, porque muchas veces, ¿por qué? Porque hemos soltado los vasos cortos y ese estómago se moviliza con facilidad. Y el concepto de floppy, o sea, de suelto, lo van a ver enseguida. O sea, hemos liberado bien, tenemos más de 6 centímetros de esófago intraabdominal y un estómago, un fondo gástrico bastante grande que nos permite hacer una válvula por lo demás continente, sin tracción, sin tensión, ¿no? Y tenemos una válvula de aproximadamente 3 centímetros de longitud. Hemos suturado, hemos puesto los 2 gastrogástricos y ahora viene la colocación. Fíjense, este es el floppy. ¿Mira? Cómodo y sueltito está el esófago por detrás y ponemos ahora borde izquierdo gástrico a la pared lateral izquierda del esófago. Ahí está. Listo, no muy profundo. La idea es fijar para evitar que se deslice. Listo, y luego al borde derecho son variaciones de Nissen-Rossetti, con lo cual son 4 puntos de material no absorbible y está listo nuestro Nissen. Vamos a dejar al borde derecho, la parte derecha del estómago que ha venido por detrás, ahí, y listo. Entonces, después de esto colocamos un drenaje y concluyó el procedimiento. Esa es la fundoplicatura de Nissen. Por vía laparoscópica es un excelente procedimiento como procedimiento de enseñanza con incorporación de habilidades paso a paso en 12 pasos que tú lees, ¿sabes? Y aquí estamos haciendo un puntito extra más, ya de mañosos nomás, ¿ya? Para fijar en el pilar derecho y evitar que se desplace hacia el mediastino, al esófago y la cara. Ya esto ya es un exceso. Con los 4 anteriores era más que suficiente. Y es acá donde empiezan los problemas cuando te pones demasiado exquisito y con este punto de repente el paciente va a tener problemas para eliminar la burbuja de aire que tiene en el epigastrio, su erupto. O de repente puede tener un poco de disfagia en los primeros días, donde los líquidos fríos ayudan muchísimo. ¿Listo? Ok. Listo, jóvenes, entonces, con esto el ERGE está entregado, con imágenes y todo. Las preguntas son cuáles son el objetivo que persigue la cirugía de reflujo en pacientes con reflujo con o sin hernia, métodos diagnósticos y resultados. Ok, nos vemos mañana, que esté muy bien. Chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta mañana.